Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de este curso de formación en emergencia. El tema que hoy vamos a tratar es complemento de lo que habíamos revisado la clase anterior y la temática a tratar es reanimación cardiopulmonar. Vamos a ir revisando ciertas consideraciones, sobre todo emitidas por la AJA, que es el agente rector, sobre todo para los protocolos que implican la aplicación del ACLS. Tenemos la versión oficial que fue publicada en el año 2015, pero hoy en el 2020 ya contamos con ciertas actualizaciones que vamos a ir revisándolas para que ustedes puedan tener criterios un poquito más fuertes y podamos conversar durante toda la jornada preparada para el día de hoy. Y empezaremos diciendo que la reanimación cardiopulmonar es una serie de acciones que generalmente buscan mejorar la probabilidad que un paciente tiene de sobrevivir a un evento de paro cardiorrespiratorio. El enfoque de este tipo de proceso de reanimación cardiopulmonar puede variar dependiendo de varios factores. Dentro de los más importantes tenemos las condiciones, la capacidad o la capacitación que tenga el profesional que va a actuar como persona reanimador, las características ya sean físicas o de la patología del paciente y sobre todo los recursos que estén disponibles en la escena que se produzca el evento o en cada una de las instituciones de salud en las que ustedes desarrollan sus actividades médicas. El reto fundamental de esta reanimación cardiopulmonar siempre va a ser realizar una reanimación que debe ser pronta y debe ser eficaz. En la población adulta, generalmente, los procesos de paro cardiorrespiratorio están o se deben a patologías cardíacas, sobre todo de procesos isquémicos. Y esto está en relación con las cifras emitidas por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a nivel nacional, los cuales publicaron en el año 2012 que la primera causa de muerte en nuestro país, tanto en la población masculina como femenina, la primera causa son enfermedades isquémicas del corazón. De esta manera, con esta información, debemos desarrollar varios mecanismos dentro de nuestras instituciones, incluso esto debe ser el inicio de políticas de salud que nos permitan buscar cada vez una mejor capacitación de nuestros profesionales para poder enfrentarnos de la mejor manera a estos eventos. La guía emitida por la AJA en el año 2015, empezamos a conocer un nuevo término que era la formación de equipos de emergencia o equipos de respuesta rápida. Y esto de alguna manera empezó a revolucionar el concepto de prevención. Es lo que hablábamos la clase anterior. Estos equipos de emergencia van a estar formados dentro de cada grupo de trabajo. Puede estar a nivel de los servicios hospitalarios, denominándose como equipo de respuesta rápida, es decir, dentro del turno una persona estará encargada de la vigilancia constante de la valoración clínica de los pacientes, sobre todo los que tengan mayor riesgo. Podemos formar también equipos de intervención ya de paro cardíaco y aquí se activan toda una serie de códigos dentro de las instituciones denominadas de varias maneras. Tenemos instituciones que cuando se presenta un proceso de paro cardiorrespiratorio activan el código azul, el código rojo, dependiendo de cómo está el protocolo de cada institución. Y también se han formado equipos de soporte, sobre todo el equipo de la unidad de cuidados intensivos, que son quienes asumen la responsabilidad del cuidado posterior.
De tal manera que estos equipos de emergencia o equipos de respuesta rápida tienen funciones importantes. Dentro de estas está una valoración clínica continua, es decir, durante el proceso de hospitalización de cada uno de los pacientes, se debe tener con rigurosidad una secuencia de valoración de constantes vitales, y eso lo realiza sobre todo el personal de enfermería y el personal auxiliar. Pero, ¿cuáles son los problemas o los obstáculos para seguir estas cadenas? Que sobre todo estos registros no tienen la comunicación específica. Es decir, si el auxiliar, el momento de tomar los signos vitales y ver alguna alteración, comunica de manera inmediata en vez de registrarlo en su Cardex y eso reposar en la historia clínica física para que el momento de valorar el médico, que no siempre es enseguida, tenga una detección oportuna y una actuación sobre esta alteración de las constantes vitales. Estos grupos lo que van a buscar es identificar un deterioro clínico precoz, y eso generalmente se ha mejorado en ciertos lugares con aplicación de ciertas escalas clínicas. La intervención antes del deterioro clínico o de un evento ya de paro cardíaco es posible si identificamos la alteración y aplicamos las medidas terapéuticas específicas. Es posible que este paciente no tenga un desenlace negativo, sino más bien hagamos o disminuyamos el tiempo en una evolución posterior. Los sistemas de respuesta rápida generalmente se activan al detectar el deterioro clínico. De esta manera se está detectando el evento, se comienza a activar mediante el reconocimiento y la respuesta está encaminada a utilizar todos los recursos disponibles dentro de cada servicio, de cada institución, que no solo nos sirvan para prevenir un paro, sino también para el manejo de pacientes, sobre todo productos de trauma o lo que se conoce ahora como el equipo de detección temprana de sepsis. De tal manera que la implementación de este sistema de respuesta ayude a nivel institucional a mejorar o a disminuir el porcentaje de mortalidad de los pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio dentro de un entorno intrahospitalario. Estos equipos de emergencia, ya conociendo el mecanismo del paro cardíaco, porque van a hacer una secuencia o una valoración progresiva del paciente, es decir, ya van a conocer del paciente antes de presentar el episodio de paro, lo que buscan es restablecer la actividad cardíaca de la manera más temprana, con una sobrevida que de alguna manera garantice la función neurológica adecuada del paciente. ¿Y cómo logramos este proceso? Primero, actuando con prontitud para reconocer el evento e iniciando de forma temprana todas las maniobras que implica una reanimación cardiopulmonar. La más importante es la calidad y continuidad de estas maniobras. Y luego, ofertando un manejo postparo al restablecer al paciente ya una circulación espontánea. Mientras menos tiempo dure todo este proceso, la sobrevida del paciente va a ser mayor y la función neurológica será adecuada. La guía actual o las actualizaciones nos indican que cuando los hospitales implementan estos equipos de emergencia o de respuesta rápida, hay menos paros cardíacos, menos transferencias de pacientes a unidad de terapia intensiva, mejores tasas de supervivencia y sobre todo una estancia hospitalaria más corta. Todo esto en instituciones donde estos equipos de respuesta realmente funcionan. ¿Y cuáles son los criterios de alarma que ellos siempre buscan o monitorean dentro de los pacientes hospitalizados? Sobre todo, si tenemos pacientes con signos de dificultad respiratoria, si su estado mental comienza a estar alterado, si dentro de la medición de las constantes vitales ya evidenciamos episodios de taquicardia, de bradicardia, si de pronto tenemos la presencia de convulsiones, de hipotensión o también síntomas de hipertensión,
y disminución en la producción de diuresis, de tal manera que en el registro de las constantes vitales uno tiene que abarcar la mayor información que puede ser muy valiosa al momento de saber el estado actual de cada uno de los pacientes. Estos equipos de emergencia o de respuesta rápida en muchos países, sobre todo a nivel de los países europeos o de Estados Unidos, lograron que la mortalidad de estos pacientes que presentaron paros cardiorrespiratorios en un evento intrahospitalario disminuya, mientras que desde el 2015 hasta el 2020 se ha hecho un seguimiento a nivel de todas las regiones para ir valorando la efectividad de este tipo de implementación de equipos, ya que para las organizaciones de salud representan un costo muy alto. Primero en la capacitación de sus profesionales y luego en la adquisición de ciertos recursos, sobre todo en los recursos tecnológicos, porque implica la monitorización constante, ya sea manual o también digital, como lo tienen en la mayoría de centros hospitalarios, sobre todo en el país de México. Entonces, de esta manera se ha ido haciendo un seguimiento continuo y a nivel de nuestra Latinoamérica, la mayoría de países no ha logrado remontar estas cifras de disminuir la mortalidad. Más bien, eso se ha quedado estancado. Por eso es que en las actualizaciones que ustedes van a encontrar en el 2020, recomiendan que todas las instituciones que cuentan con estos equipos de respuesta rápida, si lograron disminuir o remontar este porcentaje de mortalidad, sigan aplicándolos y si no, busquen las mejores opciones para empezar a preparar dentro de las instituciones a sus profesionales médicos sobre todo. Si tenemos un paciente que presenta un evento de paro cardiorrespiratorio, de ninguna manera su reanimación va a depender de una sola persona. Debemos empezar a formar equipos y eso implica formar equipos dentro de cada guardia de trabajo, dentro de cada servicio, para que de alguna manera estemos preparados para responder a estos eventos. Y para formar este equipo de reanimación necesitamos tener ciertas características para poder escoger a las personas más adecuadas. El capitán del equipo o el líder del equipo siempre va a ser la persona que esté más capacitada o que mayor destreza tenga, porque tiene que cumplir las siguientes funciones. Dentro de las más importantes es que tenga la capacidad de organizar el equipo, sea quien monitorice el desempeño de cada uno de los miembros del equipo, que pueda realizar todas las actividades y que tenga habilidades para desarrollar estas, que los miembros directos del equipo tengan estrecha relación, que puedan trabajar realmente en equipo y que proporcione una crítica del desempeño de cada uno de los miembros del grupo para de esta manera ir mejorando. Mientras que los miembros del equipo deben entender o comprender muy bien su papel, estar dispuestos o ser capaces y estar capacitados para desempeñar cada una de las actividades que se les va a proporcionar dentro de un equipo de reanimación. Deben comprender las secuencias, sobre todo de los logaritmos que se tienen que desarrollar, y deben estar comprometidos para que realmente este equipo tenga éxito. ¿Cómo se logra el éxito de un equipo de reanimación? Siempre teniendo una estrecha relación entre el líder y los miembros y sobre todo siguiendo ciertas claves al momento de emitir la información. Sobre todo, el líder del equipo va a asignar todas las funciones a cada uno de los miembros. El miembro que recibe esta acción va a responder con voz clara y tiene que tener un contacto visual. El líder confirma que el miembro del equipo recibió y entendió la indicación y al final tiene que tener una respuesta de que la actividad se ha completado. Por ejemplo, el líder indica que se debe administrar 1 miligramo de adrenalina. Entonces, el encargado de esta función
debe responder con voz clara y tener un contacto visual y decir 1 miligramo de adrenalina cargada. El líder confirma que el miembro del equipo entendió la función y al final el miembro del equipo dirá 1 miligramo de adrenalina administrada, de tal manera que se cierra el circuito de la comunicación. Y esto nos lleva a tener funciones muy claras para cada uno de los miembros y evitar ciertas contradicciones, sobre todo evitar que un miembro del equipo haga varias funciones o que ciertas indicaciones se realicen de forma repetitiva, y esto lo único que va a crear es caos en el equipo, confusión y, lo más importante, pérdida de tiempo. De tal manera que la cadena de supervivencia siempre va a empezar, ya sea a nivel hospitalario o a nivel prehospitalario, con la seguridad de la escena. Sobre todo si estamos fuera de una institución de salud, lo primero es asegurar que el proveedor o el reanimador esté completamente seguro en el lugar. Luego, dentro del primer eslabón de la cadena de supervivencia es reconocer los síntomas o los signos más tempranos de deterioro clínico. Es lo que habíamos hablado la clase anterior. Al reconocer estos signos, tener la capacidad de activar el sistema de emergencia. Si estamos a nivel prehospitalario, pues llamaremos o pediremos a alguien que llame al 911. Si estamos dentro del ámbito hospitalario, activaremos el código rojo, el código azul, dependiendo de las nomenclaturas de cada institución. Se debe realizar una reanimación temprana. Se debe tratar de conseguir el medio para desfibrilar, si es el caso, según el ritmo identificado. Y esto podemos hacerlo con el desfibrilador que contamos en los coches de paro en cada institución, o también con el DEA, que ahora ya se cuenta en las instituciones públicas. Se aporta con un soporte vital básico a nivel prehospitalario, avanzado si estamos hablando ya de una institución de salud, y lo más importante, garantizar que este paciente, al retornar a su circulación espontánea, tenga los cuidados post-paro necesarios. Entonces, lo más importante sería empezar a desencadenar todo el algoritmo que implica el BLS, que es parte de una reanimación básica, ¿sí? Para empezar la reanimación, lo primero que tenemos que hacer es confirmar si nuestro paciente responde, si de alguna manera respira o solo jadea. Este término de jadea es considerado como ausencia de respiración también. Se palpará el pulso con ciertas indicaciones. Este tiene que ser valorado a nivel carotidio. En las guías anteriores nos recomendaban que debe ser palpado en un tiempo mayor a 10 segundos. En las nuevas actualizaciones ya sabemos que no necesariamente debemos demorarnos este tiempo, sino simplemente palpar el pulso en menos de 10 segundos estaría bien. Si no lo sentimos, empezar la reanimación. Se debe activar siempre el sistema de emergencia, porque debemos tener en cuenta que un solo reanimador no va a lograr tener éxito. Se debe obtener un DEA y se debe iniciar de forma temprana la reanimación cardiopulmonar, logrando monitorizar el ritmo, logrando desfibrilar si el ritmo lo necesita, y esto se repite cada ciclo que está determinado en 2 minutos de tiempo. ¿Cómo empezamos a valorar la respuesta o no de este tipo de pacientes? La primera acción que se debe desarrollar es golpear ligeramente el pecho del paciente y preguntando si está bien. De esta manera verificamos si realmente el paciente responde o no. Verificamos el pulso de forma seguida con las especificaciones que ya hablamos. Se activa el sistema de emergencia, se llama el ECO 911 si estamos en la institución, y comenzamos la reanimación cardiopulmonar con una 2.
Esto quiere decir 30 compresiones, 2 ventilaciones. Las compresiones deben deprimir al menos 2.5 pulgadas a nivel del tórax y a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. No más de 120. ¿Por qué no más? Porque si aumentamos el número de compresiones, primero vamos a estar aumentando la presión intratorácica, que eso nos va a llevar a disminuir el retorno venoso y como producto de esto disminuirá el gasto cardíaco. Y luego después de las 30 compresiones que se realicen, se deben administrar las 2 ventilaciones. Las 2 ventilaciones con varias características. Si se encuentran en el ambiente prehospitalario o de alguna manera están en un evento público y cualquier persona se desploma, entra en un proceso de paro cardiorrespiratorio, lo primero que vamos a hacer es administrar las compresiones. Si ustedes en el ámbito prehospitalario no cuentan con las medidas de protección necesarias, es decir, con una máscara, con una válvula unidireccional, pueden obviar la administración de la ventilación, porque de alguna manera están ustedes protegiéndose de poder adquirir cualquier enfermedad infecciosa. Pero si estamos dentro del ámbito hospitalario, tenemos todas las condiciones necesarias para poder acceder a una máscara con una válvula y poder proporcionar las ventilaciones, además que a nivel intrahospitalario ya contamos con el dispositivo bolsa mascarilla. Para poder administrar las ventilaciones debemos tener pendiente que se debe aperturar la vía aérea y para ello utilizamos todas las maniobras que revisamos la clase anterior, que implica inclinación de la cabeza, elevación del mentón, tracción mandibular en pacientes que sean productos de accidentes, sobre todo de tal manera que cada ventilación tenga la oportunidad de expandir de forma completa el tórax. Ustedes evidencian la expansión del tórax y esta va a tener la duración de 1 segundo. Al terminar las 2 ventilaciones, se reanuda completamente las compresiones torácicas. ¿Cuál es la mejor forma de dar compresiones a un paciente que presentó un paro cardiorrespiratorio? Lo más importante es tener la posición adecuada y esa va a ser arrodillarse a un lado de la víctima. Es más cómodo para el reanimador, a diferencia de si lo hacen ustedes en la parte inferior de la camilla o subidos a una gradilla como normalmente se lo aplica. El esfuerzo físico que ustedes van a tener que desarrollar va a ser mucho mayor. Y es más extenuante completar un ciclo de compresiones hasta el final. De tal manera que lo que se recomienda es arrodillarse o subirse a la camilla si este está en el ámbito hospitalario y que las rodillas queden completamente al nivel del paciente. Si estamos arrodillados a su nivel, debemos tener la precaución de mantener la espalda recta. Se va a utilizar el peso del cuerpo para cada compresión, pero eso implica que este peso del cuerpo vaya siendo regulado por todas las estructuras que se encuentran desde el hombro hasta la muñeca del reanimador. Los brazos tienen que estar completamente rectos y lo único que toma contacto con el paciente a nivel del tercio inferior del esternón va a ser el talón de la mano del reanimador, el talón de la mano dominante y la mano no dominante sobre el primer talón, de tal manera que todas las superficies de los pulpejos de sus dedos queden hacia arriba. Se inician las compresiones torácicas, estas deben ser fuertes, deben ser rápidas, no deben demorar más de 10 segundos, en las interrupciones sobre todo. Se debe repetir un retroceso completo del pecho, es decir, después de cada compresión yo debo visualizar que el pecho nuevamente se expande
Minimizar las interrupciones entre compresiones torácicas. Se debe asegurar que el pecho se eleve, eso es lo más importante. No ventilar demasiado. Hay que recordar que en el dispositivo bolsa mascarilla solo se va a hacer la compresión de 1/3 de este. Se debe evaluar los ritmos si estos son desfibrilables tan pronto como tengamos la disponibilidad, ya sea de un desfibrilador o de un DEA, y de esta manera empezar o desarrollar todos los protocolos o algoritmos que ya vamos a mencionar. ¿En qué influye la administración de todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar y de la desfibrilación en virtud del tiempo y del porcentaje de sobrevida? Vamos a poner el ejemplo de un paciente que está hospitalizado, que empieza a tener deterioro clínico importante, presenta un paro cardiorrespiratorio y en el minuto 0 hasta el minuto 10 no recibe ni reanimación con compresiones, ni tampoco recibe desfibrilación hasta el 10º minuto. El porcentaje de sobrevida va a estar entre 0 y 2%. Si este mismo paciente recibe reanimación cardiopulmonar en el minuto 2 y desfibrilación en el minuto 10, tiene un porcentaje de sobrevida entre 2 y 8%. Si el mismo paciente recibe reanimación al minuto 2 y desfibrilación al minuto 7, tiene un porcentaje de sobrevida del 20%. Y si este mismo paciente recibe reanimación cardiopulmonar al minuto 2, desfibrilación al minuto 4 y el soporte vital avanzado al minuto 8, tiene un porcentaje de sobrevida del 30%. Entonces, más o menos, esta es la secuencia de todas las actividades que deben realizarse de forma precoz y oportuna para aumentar el porcentaje de sobrevida de nuestros pacientes a nivel intrahospitalario. Extrahospitalario es diferente porque no vamos a contar con todos los recursos necesarios para acortar el tiempo. Necesitamos reconocer cuáles son los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. Dentro de los ritmos desfibrilables está la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, cada una con sus características especiales. La fibrilación ventricular, como ustedes pueden ver, el trazado electrocardiográfico tiene varias características. Si estamos hablando de la regularidad en el trazado, vamos a decir que no hay forma de que el complejo QRS sea regular en todas las derivaciones, porque toda la actividad eléctrica está completamente desorganizada. La velocidad, la frecuencia parece rápida a simple vista en el monitor, pero la actividad eléctrica desorganizada lo que va a hacer es evitar que el corazón tenga un volumen sistólico adecuado, el tiempo de llenado ventricular disminuye y eso disminuye el gasto cardíaco. Las ondas P no se pueden identificar en el trazado electrocardiográfico, el intervalo PR tampoco, y el complejo QRS va a tener cierta variación entre todas las derivaciones. La taquicardia ventricular igual va a tener una regularidad en la cual los intervalos entre R y R son habitualmente algo regulares. La velocidad no se puede determinar, la frecuencia auricular tampoco, pero la frecuencia ventricular suele estar entre 150 y 250 latidos por minuto. Las ondas P realmente no están anteponiéndose a los complejos QRS. Ocasionalmente puede ser que puedan evidenciar ondas P, pero no están asociadas con un ritmo ventricular organizado. El intervalo PR no se mide porque el ritmo netamente es ventricular y los complejos QRS
miden más de 0,12 segundos, el QRS suele empezar a estar ancho y extraño. Por lo general es difícil ver la separación entre un complejo QRS y una onda T. Y la torsades de Points, que es una taquicardia compleja, esta también tiene sus características. En cuanto a su regularidad, no tiene regularidad, por eso vemos que varía a lo largo de todo el trazado electrocardiográfico. En su velocidad no puede determinar la frecuencia auricular. La frecuencia ventricular sí, y esta suele estar fluctuante entre 150 y 250 latidos por minuto. Las ondas P no existen, el intervalo PR no está presente y los complejos QRS varían entre derivación y derivación. Los ritmos desfibrilables, en cambio, son los considerados la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Todos los pacientes con pasado electrocardiográfico en algún registro del monitoreo electrocardiográfico tienen que ser constatados con la clínica del paciente. Es decir, yo puedo ver que este paciente tiene trazado electrocardiográfico, pero es un paciente que no responde, no tiene movimientos respiratorios y el momento de palparle el pulso carotidio no se logra palpar. Entonces es un paciente que se declara en paro cardiorrespiratorio. Mientras que la sistolia también tiene ciertas peculiaridades. Si solo me fijo en la imagen del monitor que está reflejando el monitoreo electrocardiográfico y evidencio la línea de asistolia, lo primero que necesito comprobar es la posición de los electrodos. Generalmente, cuando uno de estos electrodos se suelta, evidenciamos la sistolia, pero la clínica del paciente es diferente, de tal manera que lo primero que se debería hacer al evidenciar un ritmo de asistolia es verificar los parches del electrocardiograma. Todos los pacientes en paro cardiorrespiratorio, ya sea con ritmo desfibrilable o no desfibrilable, van a tener causas que pueden ser reversibles, las cuales debemos ir buscando de la manera más rápida, y estas son las H y las T. Dentro de las H tenemos las más importantes: procesos de hipovolemia, procesos de hipoxia, acidosis severa, hipo o hipercalemia, hipoglicemia e hipotermia. Y dentro de las T's se encuentran cuadros de neumotórax de atención, de taponamiento cardíaco, de toxinas, sobre todo en intoxicaciones severas, trombosis coronaria, trombosis pulmonar, la tromboembolia pulmonar y procesos de trauma. Vamos a hablar un poquito de las más importantes. Dentro de la hipovolemia, lo que debemos buscar es cualquier mecanismo de nuestro paciente que le llevó a una disminución del volumen intravascular. Y estos mecanismos pueden ser diversos: diarreas, vómitos, pancreatitis, quemaduras extensas, los trastornos en la difusión y entrega del oxígeno. Si de pronto este paciente tuvo episodios de sangrados, ya sea digestivo, ya sea una hemorragia externa, lo que va a hacer es disminuir la cantidad de sangre que está llegando a los tejidos. De esta manera, la cantidad de hemoglobina, que son los vehículos de transporte del oxígeno, han disminuido y la entrega de oxígeno a nivel tisular va a ser cada vez más deficiente. Buscamos signos de hipoperfusión tisular, sobre todo la palidez, el llenado capilar, que va a comenzar a ser prolongado, procesos o signos de falla circulatoria, que podemos tener varias circunstancias de medición. La presión venosa central, que es tan polémica, se mide, no se mide. Generalmente en ciertos lugares se sigue utilizando cuando no se cuenta de ecografía hemodinámica, sobre todo la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de la presión de pulso es algo que se puede medir con facilidad.
el gasto cardíaco, el índice cardíaco, eso ya dentro de los parámetros que se valoran con la ecografía hemodinámica al pie del paciente. La hipoxia, en cambio, va a tener ciertas fases que le van a llevar a una descompensación a nuestro paciente. La primera va a ser la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno en pacientes que están sometidos a grandes alturas, ambientes con FiO2 baja. Esto de grandes alturas generalmente sucede en nuestra provincia con mucha frecuencia. Gente de la costa tiene la costumbre de venir de paseo, de vacaciones, y el momento de llegar a la ciudad, ese momento empiezan el viaje hacia el Chimborazo y comienzan el ascenso. Entonces este cambio de variación de alturas empieza a tener un trastorno y es la disminución de la presión inspiratoria del oxígeno. Procesos de hipovolemia también, sobre todo procesos que impliquen depresión respiratoria, que puede ser secundaria a procesos que estén afectando el sistema nervioso central, sobre todo hemorragias intracerebrales, utilización de fármacos, neuropatías, debilidad muscular, todo esto más bien llevándonos a una falla de la musculatura que está implicada dentro del proceso de la ventilación. Podemos encontrar también situaciones de hipoxia con trastornos de difusión cuando tenemos una alteración en la membrana alveolo-capilar, es decir, que el saco alveolar esté lleno de algo que no es habitual, y este algo puede ser secreción, como en el caso de las neumonías, puede ser sangre cuando tenemos contusiones pulmonares importantes, puede ser líquido en el caso de edema agudo de pulmón, y nos van a dar trastornos importantes de la difusión. Vamos a tener también desequilibrios en la relación ventilación-perfusión, incrementando el espacio muerto. Esto podemos evidenciarlo en un proceso de tromboembolia pulmonar, sobre todo a nivel de arterias principales o del tronco principal de la pulmonar. Aumento de los cortocircuitos pulmonares por ocupación alveolar que está creando un zoom. Todo esto nos lleva a procesos de hipoxia que, si no son reconocidos de forma temprana, no reciben las medidas terapéuticas necesarias, van a llevar al paciente finalmente a presentar un proceso de paro cardiorrespiratorio. La acidosis es otro de las causas de paro que debemos buscarlas, sobre todo en cuadros como cetoacidosis diabética, cetoacidosis urémica, acidosis láctica, ingesta de metanol, etanol, salicilatos. La acidosis metabólica más bien está relacionada o es la consecuencia de un cambio de metabolismo, que generalmente del metabolismo aerobio pasamos en nuestro organismo al mecanismo anaerobio, en el cual empieza a tener mayor producción de lactato. Por eso es que la gasometría es muy importante para tener o poder evidenciar el estado de acidosis, si esta es severa y si hay hiperlactatemia. Las dos cosas podemos tenerla en el resultado de un mismo examen de laboratorio. Mientras que periodos de hipo o hipercalemia también nos llevarán a presentar cuadros de paro respiratorio, porque son potencialmente productores de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Sobre todo, esto va a depender del valor de los electrolitos. Sabemos que como valores normales, el valor del potasio fluctúa entre 3.5 y 5.5. Pero si tomamos atención, por debajo de 3.5 llego a un valor de 2, que ya sería una hipocalemia severa, lo que voy a encontrar en el electrocardiograma es una depresión del segmento ST, una onda T, que esta va a ser de baja amplitud, y también la aparición de ondas U. Esto puede presentar extrasístoles ventriculares, taquicardia supraventricular, pero si el valor es extremadamente bajo,
llega hasta 1, esto puede causar mayor depresión del segmento ST y unas ondas U más prominentes. Y estos valores nos van a llevar a procesos de taquicardia ventricular y de fibrilación ventricular. Mientras que en lo opuesto, si tenemos valores sobre 5.5, que es el nivel alto, empezamos a tener también variaciones en el trazado del electrocardiograma. Valores de 6.5 hasta 7, 7.5, lo que nos va a producir es un intervalo PR que comienza a alargarse y presencias de onda T, y esta tiene una característica especial. Esta onda T empieza a hacerse alta y picuda. Sobre el valor de 7.5 hasta 8.5 vamos a tener ya la ausencia de ondas P, la depresión del segmento ST y persisten las ondas T picudas. Más allá de 7.5 hasta 8.5 o 9.5, el complejo QRS va a tornarse más ancho. Vamos a tener depresión del segmento ST y las ondas T persisten picudas. Mientras que valores de extremos como 10.5 da generalmente un episodio de taquicardia o de fibrilación ventricular. ¿Por qué es importante monitorizar a todos los pacientes que tengan alteraciones dentro de este electrolito por estas variaciones electrocardiográficas y por el potencial alto de presentar todas las arritmias que ustedes puedan conocer? Un paciente con hipercalemia moderada a severa es un paciente que es considerado una bomba de tiempo. Le monitorizo y debo estar preparada a administrar las medidas para disminuir el potasio y tengo que ubicarle al paciente en un cuarto crítico donde cuente con un coche de paro, un desfibrilador, y debo estar preparada porque va a empezar a producir todas estas arritmias que hemos conocido. La hipotermia, en cambio, va a dividirse en cuadros de hipotermia leve, hipotermia moderada, hipotermia severa. En la hipotermia leve, la temperatura va a oscilar entre 32 y 35 grados centígrados y la sintomatología va a ser algo de confusión, taquicardia y va a empezar el temblor muscular. Mientras que si estamos hablando de una hipotermia moderada, la temperatura va a fluctuar entre 28 y 32 grados centígrados y las manifestaciones clínicas del paciente va a ser letargo, bradicardia, arritmias, ausencia de reflejos pupilares, mientras que la hipotermia severa va a tener una temperatura menor a 28 grados centígrados y el paciente puede estar comatoso, va a presentar hipotensión, va a presentar arritmias y puede presentar edema pulmonar y rigidez. La desfibrilación y los medicamentos van a ser inefectivos durante la hipotermia. Por eso es que las maniobras de resucitación cardiopulmonar se deben continuar hasta alcanzar una temperatura entre 30 y 32 grados centígrados. Por eso es que viene la denominación de que no se declara a un paciente muerto hasta que esté caliente. El neumotórax a tensión es de reconocimiento clínico. Eso realmente depende del tiempo de identificación y de la forma de actuación de cada uno de los profesionales para determinar que un paciente tiene un cuadro de neumotórax a tensión. Lo más importante es visualizar a nivel de las yugulares. Vamos a tener ingurgitación yugular. Si ustedes auscultan el tórax del paciente, va a haber ausencia completa de murmullo vesicular en el campo afectado. Vamos a tener hipotensión y pulso aberrante. Entonces, estas son las condiciones de diagnóstico de un neumotórax de tensión, que lo que me van a de alguna manera orientar es a una descompresión rápida. Este tipo de cuadros también pueden ser diagnosticados de forma rápida
al pie del paciente con la realización de una radiografía de tórax portátil si de pronto la clínica no se ha reconocido, y también con la aplicación del protocolo ecográfico. La ausencia de deslizamiento pleural tiene el 70% de sensibilidad en un cuadro de neumotórax. De esta manera se le va a ir compensando de forma precoz al paciente para aumentar su sobrevida. El taponamiento cardíaco es parecido al neumotórax de atención, ya que igual nos va a permitir valorar la ingurgitación yugular. Aquí vamos a poder diferenciar o escuchar la ausencia de todos los ruidos cardíacos y el paciente va a estar hipotenso y con pulso aberrante. Este tipo de cuadros deben ser corroborados con ecografía diagnóstica, que lo contamos en la mayoría de instituciones dentro de las áreas de cuidado crítico, sobre todo para su descompresión, que debe ser ecodirigida para tener mayor seguridad. En cuanto a los tóxicos, lo más importante es empezar todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar y sobre todo tener la información necesaria sobre cuál tóxico fue ingerido para poder administrar el antídoto. Si no administramos el antídoto, el proceso de paro cardiorrespiratorio no vamos a poder revertir. Entonces debemos recordar que si estamos frente a intoxicaciones, sobre todo por opiáceos, necesitamos una naloxona en el coche de paro. Si lo que ingirió el paciente fueron benzodiazepinas, pues necesitaremos un flumacenilo. Si el paciente tiene una intoxicación severa por órgano fosforado, lo primero en administrar será la atropina. Si de pronto es una intoxicación severa por monóxido de carbono, pues el oxígeno con flujo alto será lo indicado. Todo dependerá de la situación, de los mecanismos y de las condiciones del paciente. De tal manera que dentro de los algoritmos establecidos por la AJA para la actuación de un paro cardiorrespiratorio, tenemos como primera actividad activar la respuesta de emergencia, y eso ya lo sabemos a nivel intra o extrahospitalario. Se debe iniciar las maniobras de RCP, se debe administrar el oxígeno necesario y el paciente debe estar conectado a un monitor o a un desfibrilador. Generalmente los equipos que contamos en los coches de paro a nivel institucional hacen las dos funciones. Tienen el panel del monitoreo electrocardiográfico y tienen las paletas disponibles para poder ejercer la desfibrilación. De esta manera, al confirmar el ritmo, podemos establecer si este ritmo es desfibrilable o no. Si lo es, estaremos hablando de una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Y lo indicado en este tipo de ritmos es administrar una descarga. Enseguida de haber efectuado la descarga, vamos a reanudar las compresiones por todo el ciclo que implican 2 minutos. En este tiempo debemos asegurar que el personal de nuestro equipo administre una vía intravenosa al paciente para poder empezar la administración de fármacos. Y si de pronto esta vía intravenosa no se la puede obtener con facilidad, tenemos la opción de las vías intraóseas, sin que esto dé una interrupción en las compresiones. Si ya administramos la descarga, si reanudamos las compresiones, si se ha terminado los 2 minutos de reanimación, volvemos a confirmar el ritmo nuevamente. Si este sigue siendo desfibrilable, empezamos una nueva descarga. Empezamos ya la administración de fármacos. La epinefrina está indicada en dosis de 1 miligramo cada 3 o 5 minutos. Se debe considerar aquí la opción de la colocación de la vía aérea. Si tenemos dentro de nuestro equipo el personal muy bien entrenado, en el cual no va a demorar en introducir el tubo endotraqueal, pues lo haremos, y si no, mantendremos las ventilaciones con el dispositivo bolsa mascarilla, que no
tiene ninguna otra contraindicación. Volvemos a evidenciar o a monitorizar el ritmo. Si este es desfibrilable, volvemos a administrar una descarga. Empezamos inmediatamente la reanimación cardiopulmonar y aquí está indicado administrar también amiodarona. Y empezar a buscar todas las causas reversibles que acabamos de verificar anteriormente. Ahora, si estamos hablando de un ritmo no desfibrilable, estaríamos o en asistolia o en una actividad eléctrica sin pulso. Aquí, ¿qué hacemos? Empezamos la reanimación cardiopulmonar por un ciclo que conlleva 2 minutos. Administramos epinefrina cada 3 a 5 minutos. Hay que considerar las mismas circunstancias anteriores para ver si tenemos la opción de colocar una vía aérea definitiva o seguimos con el dispositivo bolsa mascarilla. Determinamos el ritmo. Si seguimos dentro de los ritmos no desfibrilables, empezamos nuevamente las compresiones. Se debe buscar las causas reversibles y así empezamos todo un ciclo hasta completar los 20 minutos que son los necesarios para declarar que el paciente o regresó a un ritmo de circulación espontánea o declarar al paciente fallecido. Luego de la reanimación, este paciente tiene la necesidad de ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos porque empezaría todo un protocolo de los cuidados post-reanimación. Dentro de estos tienen objetivos muy claros y los primeros serían optimizar la función cardiopulmonar y de perfusión de todos los órganos vitales tras el restablecimiento de una circulación espontánea. El paciente debe ser trasladado o transferido a un hospital que cuente con una unidad de cuidados intensivos apropiada o que disponga de un sistema completo de tratamiento de cuidados postparo. Se debe identificar el tratamiento que va a necesitar dependiendo de la patología que desencadenó el paro cardiorrespiratorio y tratar de buscar las causas o el tratamiento necesario, sobre todo si estamos hablando de un paciente que sufrió un síndrome coronario agudo. Lo más adecuado sería trasladarle a un hospital que cuente con coronariografía. Todo paciente que está en paro, que salió del paro y que sigue en estado de choque, bajo estas circunstancias la coronariografía está indicada como una de las opciones más tempranas. Debemos tener el control de la temperatura para de esta manera optimizar la recuperación neurológica del paciente. La anticipación, el tratamiento y la prevención de disfunciones, sobre todo multiorgánicas, incluye que se debe evitar una ventilación excesiva y la hiperoxia, sobre todo los estados de hiperoxia, porque son los mecanismos fisiopatológicos que van a llevar a un exceso de producción de radicales libres. Sabemos que los radicales libres lo que van a hacer finalmente es disminuir la perfusión a nivel de las coronarias. Dentro de los cuidados post-resucitación, una de las medidas más implementadas y más importantes es la hipotermia terapéutica, y esto implica que el paciente que salió del paro deba mantener una temperatura que oscile entre 32 y 36 grados centígrados en todos los pacientes que queden en estado comatoso. Y esto va a tener 3 fases. La primera es la inducción, es decir, llevarle a la hipotermia. Luego es el mantenimiento de esta temperatura durante al menos 24 horas. Y luego es el recalentamiento. Todo esto se desarrolla con el fin de que el síndrome postparo disminuya de alguna manera la lesión a nivel cerebral, la lesión cardíaca y sobre todo isquemias sistémicas, que generalmente pueden presentarse a nivel intestinal. Tenemos un algoritmo completo para los cuidados postparo
y esto se inicia con la recuperación de la circulación espontánea. Como segundo paso, necesitamos optimizar la ventilación y la oxigenación, y esto es mantener una saturación de oxígeno mayor a 94% por cualquiera de los dispositivos, pero en este caso va a ser ya con ventilación mecánica. Considerar el manejo avanzado de la vía aérea si no se le pudo hacer en el trayecto de la reanimación y no hiperventilar al paciente. Tratar la hipotensión, mantener una tensión arterial sistólica, sobre todo que no esté menor a 90 milímetros de mercurio, y esto se puede hacer administrando bolos de líquidos intravenosos o intraóseos, administrando infusión de vasopresores, considerando las causas reversibles, y sobre todo, estos pacientes necesitan un seguimiento electrocardiográfico para poder o confirmar o descartar un proceso isquémico. Sobre todo, si este es con elevación del ST, necesita una terapia de reperfusión coronaria urgente, mientras que si este no la tiene, puede ir a una unidad de cuidados avanzados, que sería una unidad de terapia intensiva. En cuanto a los aspectos éticos que me van a permitir decir cuándo finalizo una reanimación, podemos tener varias opciones. Entre las más importantes, cuando tengo un paciente en paro y esto no fue presenciado. Es decir, no sé qué tiempo lleva en paro. Diferente de si estamos evidenciando que el paciente está caminando y se desploma. Entonces, ahí sí la reanimación es inmediata. Si no se restablece la circulación espontánea después de varios ciclos de reanimación cardiopulmonar y del análisis con DEA o con desfibrilador, sobre todo pasados ya los 20 minutos, se considera que ya no hay necesidad de seguir con las maniobras de reanimación. Y si no se ha administrado ninguna descarga y no se conoce del tiempo, lo más conveniente sería declararle a un paciente fallecido. El paro no presenciado, sobre todo, es una de las indicaciones cuando ningún testigo que está cerca de este paciente tiene la competencia o la habilidad o el entrenamiento de poder proporcionar maniobras de reanimación cardiopulmonar. No se restablece la circulación espontánea y no se ha administrado ninguna descarga. El paciente completamente no es tributario de tener una reanimación cardiopulmonar. De tal manera que cada minuto cuenta para la sobrevida de este tipo de pacientes. No sé si de pronto empezamos ya a conversar un poquito y a despejar todas las dudas que hasta aquí tengan. Dígame. ¿No puede repetir lo que explicando la animación? No le escucho, ¿me puede repetir, por favor? Si podría repetir el diagrama de flujo que mostró antes de la animación. ¿Este? Sí, ese mismo. Ya. Perdón. Dice de que administrar epinefrina, como es, solamente le realizan el diagrama de flujo, muestran 2 veces, o sea, eso ya queda a criterio médico de cuántas veces se puede usar o solamente se administra en 2 dosis. No. La epinefrina se utiliza con este tiempo, este intervalo de tiempo, 1 miligramo cada 3 o cada 5 minutos, pero las dosis que sean necesarias hasta completar todo el ciclo de reanimación, que ahorita generalmente lo estamos utilizando por 20 minutos. Si en 20 minutos de reanimación, con la cantidad de dosis de epinefrina que usted necesite, administradas cada 3 minutos o cada 5 minutos, del paciente no regresa a un ritmo de circulación espontánea, el paciente es declarado fallecido. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda de pronto?
Si de pronto todo está claro, si no tienen ninguna duda, daríamos por terminada la clase programada para el día de hoy. Doctora. Sí, dígame. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Bueno, en la mayoría de algunos centros de unidad hospitalaria o médica es difícil contar con un electroshock, ¿no? Un sistema para realizar ese tipo de resucitación. Ahora, con el uso de los DEA, no sé, por favor, alguna indicación tal vez o cómo es la forma o cómo deberíamos utilizar, porque eso creo que sería más accesible para poderlo hacer en el caso de ser necesario. Es muy importante esta pregunta, sobre todo porque desde hace más o menos año y medio la utilización o la implementación de los DEA a nivel de todas las instituciones públicas está siendo ya una entidad de regulación. Es decir, todas las instituciones que tengan la accesibilidad de recibir público en masa, sobre todo estadios, aeropuertos, unidades educativas, deben contar con un desfibrilador automático. Entonces los DEA van a estar ya con un poquito más de familiaridad en nuestro medio y su uso es completamente fácil. ¿Por qué? Porque el DEA, el momento de usted abrirlo, lo único que debe hacer es seguir las instrucciones que el equipo le va dando. Es decir, usted presiona el botón de encendido y coloca los parches. Un parche debe ir en la parte superior derecha, el otro parche debe ir justo en el ápex, en el hemitórax izquierdo, y el DEA le va diciendo cada cosa a realizar. Es decir, coloque los parches, aléjese del paciente, se está monitorizando el ritmo desfibrilable, se carga y incluso le indica cuando ya se termina la carga en el equipo para que usted presione para poder desfibrilar, con la consideración de que el momento de ejecutar la descarga, todo lo que esté alrededor del paciente debe ser separado. Es decir, si usted es el reanimador, no debe tomar contacto con el paciente. Si de pronto tiene un medio de suministro de oxígeno, debe estar fuera de la cara del paciente, le deja a un lado mientras se hace la descarga y inmediatamente se reanudan las compresiones. Gracias, doctor. ¿Algo más de pronto que deseen saber? Perdón, una pregunta más. ¿La carga del desfibrilador es estática para todos los desfibriladores o la carga va aumentando progresivamente o eso solamente dejamos en manos de la máquina realmente? Ya, ahora, los desfibriladores tenemos de varios tipos, ¿sí? Son los desfibriladores manuales, bimanuales, y de estos dependen también la carga. Hay unos que tienen a perillita solo la opción hasta 150, 120, dependiendo de la fabricación, y otros que pueden dar hasta 360 joules. En casos de paro, ustedes deben graduar la perilla al tope, ¿sí? Y la descarga se debe realizar con el tope de descarga que dé su equipo. Esto es diferente de si vamos a hacer una cardioversión sincronizada. Ese es un proceso completamente diferente, en el cual lo que queremos es revertir la frecuencia, y ahí sí es al contrario. Del equipo que ustedes cuenten, la menor carga, y de ahí se aplica las paletas y la descarga adicional. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Algo más de pronto? Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Les esperaría gustosa la siguiente clase. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Mil disculpas, una consulta. En cuanto al Torsades de Points, ¿es el mismo protocolo? No, ahí lo que se administra es el sulfato de magnesio. Y es una de las variantes que ustedes van a ver en las cartillas de los algoritmos. Esa sí es una variante de medicación.
¿Algo más? No, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Igualmente.